necesario también hacer una integración en esta primera sesión de las 3 sesiones que habrá en estos 3 martes. Este primer día es un poco más general, con una visión también muy práctica, pero creo que era necesario encabezar el tratamiento desde el punto de vista de las políticas de la explotación de datos, especialmente en el marco de la Unión Europea y, obviamente, en su proyección a España. En este sentido, pues en los máximo 20 minutos que tenemos cada uno de los ponentes, voy a hacer una referencia, en primer lugar, pues a esta visión integradora que va mucho más allá de la reutilización o de la protección de datos, sino que voy a hacer referencia también a un concepto esencial, que es el de la gobernanza de datos, para centrarnos sobre todo en los puntos básicos de las estrategias europeas y, con su reflejo español, de las políticas europeas de explotación de datos y también en España, con alguna referencia del ámbito comparado. Bien, como señalaba, pues hay una visión más holística, más integradora de tantísimos documentos que se dan en todos los ámbitos supranacionales, internacionales, también nacionales, porque cuando hablamos de la explotación general o el uso de los datos, no solo estamos hablando de datos personales, ni mucho menos, sino por lo general son datos no personales, desestructurados, pero sobre todo exigen una interactuación muy grande en muchas direcciones. Estamos hablando del uso o explotación de datos desde los gobiernos, para el sector público, pero también en muchas ocasiones del uso de los datos del poder público para su explotación por el sector privado. Pero al mismo tiempo también estamos hablando en no pocas ocasiones la necesidad de explotar datos del sector privado hacia el sector público para una mejor prestación de los servicios públicos y, por supuesto, también no hay que excluir el uso y la explotación de los datos desde el sector privado y para el sector privado. Esto genera también muchísimos problemas metodológicos para integrar toda esta cuestión desde el derecho. De ahí que una visión que supera la meramente jurídica de las políticas puede ser especialmente interesante. Pero desde el punto de vista del derecho me gustaría recordar qué difícil es encajar un marco tan poliédrico cuando hablamos de regulación de ciberseguridad, de regulación de datos personales y de no datos personales, el difícil encaje de las soberanías de los datos, la soberanía o el empoderamiento de la ciudadanía respecto de sus datos, que se articula jurídicamente muy mal. ¿Por qué? Porque hoy por hoy esta explotación de los datos se están articulando ni siquiera como propiedad, ¿no? Se articulan de un lado como datos personales, no caben por lo general como propiedad intelectual ni en el marco de la protección sui generis de la base de los datos, de bases de datos, ni caben desde la propiedad industrial. Nos toca, por lo general, igual que sucede con los algoritmos, abordarlos como un activo de la organización, de la empresa, en su caso, normalmente desde la legislación de secretos empresariales, que es una puerta muy de atrás para la explotación de los datos. Pero hablamos también del encaje jurídico, no desde el punto de vista de la soberanía de los datos o la posibilidad de su explotación, sino también desde todo el sector de la reutilización, la normativa de transparencia, la normativa de competencia, la normativa de subvenciones y contratación pública, por ejemplo, toda la investigación subvencionada o todos los contratos públicos que generan datos en ese contexto, que tienen que revertir, cuando hay dinero público, tienen que revertir hacia el sector público. Pues bien, todo esto tiene un encaje muy complejo. Y en el derecho, lamentablemente, generamos silos y las instituciones también generan silos que no comparten, que no interactúan. Con lo cual, tenemos unas finalidades, por lo general, bastante claras, pero no muy claro el cómo integrarlas. Estamos hablando de conceptos nuevos como las administraciones data-driven, es decir, como conducidas tecnológicamente con tecnologías esencialmente desde el punto de vista del Big Data y la posibilidad de explotación, con la inteligencia artificial, pero también otras tecnologías, como pueda ser blockchain, y sobre todo la herramienta o el soporte de toda esta información y de todos estos sistemas de gestión a través de sistemas de nube, en los que, por cierto, pues está bastante mal la Unión Europea. Pues bien, creo que hay un concepto, como diré, algo escaso de tiempo, luego pues no me gustaría olvidarlo. Lo he adelantado. La gobernanza del dato. El gobierno del dato, como le denomina el muy reciente, del que quizá nos hablen más adelante, Decreto de Administración Digital de Cataluña, que es probablemente la mejor regulación concreta de esta gobernanza del dato, intentando dar forma.
Y a mí me gusta recurrir al ejemplo de no es muy buen ejemplo, visual quizá, pero que estamos hablando de un iceberg con dos puntas, en el que el grueso son los muchísimos datos que hay, especialmente en el sector público, que tienen tantísimos datos, muy mal explotados, y las dos puntas es pues, los problemas que tenemos para concretar qué datos manejamos y sobre todo para darles salida y darles una plusvalía, un valor añadido. Entonces, el problema es que la clave de ese cuerpo de datos sin explotar se hace depender de una mala gobernanza. Y en eso el sector privado nos tiene muchísimas ventajas al sector público. Porque se necesita, cuando se habla de gobernanza del dato, que han estudiado, pues Miquel Salvador, por ejemplo, acaba de hacer una publicación extraordinaria, Ramío, Magro, Criado, por ejemplo, nos están hablando de reivindicar la necesidad de que el sector público vea el activo, el valor que tiene este activo. Y sobre todo, la organización, responsabilidades, determinar quiénes tienen que adoptar decisiones. Se necesita, estamos en un ámbito muy sectorial, pero que requiere una centralización. Y es una centralización difícil porque se ha de proyectar para ámbitos sectoriales muy diferenciados, como pueda ser educación, salud, transporte, energía. Se necesita, sobre todo, orquestar más que dirigir. Se necesita velar por la calidad de los datos, recopilar, depurar los datos, ordenar los datos, mejorar los datos. Y todo esto, las tendencias actuales es de una necesidad de oficinas del dato, entre otras, una centralización para que se lleve a cabo este liderazgo, que es lo que por lo general falta. Se necesita estimular unas buenas políticas de recursos humanos para esta nueva administración, como por ejemplo el manual de la Generalitat de Cataluña en este sentido. Nuevos perfiles, nueva selección, nuevos criterios de selección, transformación del personal que ya contamos o integración de nuevo personal. Se necesita también, obviamente, con esta gobernanza de datos, integrar los problemas jurídicos que se dan de seguridad, ciberseguridad, privacidad, propiedad, explotación, reutilización y liderar las políticas. Bien, y sobre todo en la gobernanza de datos y a través de estas nuevas instituciones se necesita velar para una arquitectura, una infraestructura y sobre todo velar por la posible interoperabilidad. Les hablaba de government to business, business to government, government to government. Esto necesita, entre otros elementos técnicos, no solo infraestructuras de nube bien arquitecturadas, sino también la interoperabilidad. Bien, en España no podemos ahora remitirnos, pero se está mejorando. Se está mejorando especialmente desde el 2010 con el Plan Aporta y la integración de España en la Alianza del Gobierno Abierto, pues se empiezan a tomar regionalmente. Siempre en algunas comunidades autónomas se han destacado especialmente en esta materia, especialmente desde el 2015, datos.gov.es, la iniciativa Aporta, el Observatorio de Administración Electrónica, ha lanzado no pocas iniciativas con una difusión de conocimiento muy elevado, con una integración de todos los portales de datos. A mi juicio, cuando vemos las estadísticas que hay en Europa, la verdad es que tenemos unas medallas estupendas. No deberíamos preocuparnos. Al parecer, España está en los mejores lugares de toda Europa en la reutilización, cuando hablamos de reutilización y en temas de administración electrónica. Pero lo que sucede es que los que conocemos un poquito más el sector sabemos que aunque se hacen algunas cosas muy bien, hay muchísimo postureo, muchísimo exhibicionismo de datos. ¿De qué sirve tener tantísimos miles de datasets que nadie utiliza o que cambian cuando cambia un portal, que no tienen seguridad tecnológica del mantenimiento para que haya empresas que lo puedan explotar? Estos son algunos de los problemas de los que luego se hablará. Para esto se necesita sobre todo una buena gobernanza del dato para dar a estas políticas. En Francia, por ejemplo, ahora se está estimulando una política bastante fuerte en esta dirección. En España, siguiendo la estela de Estados Unidos, de Inglaterra, de algunos otros países en Europa, en Barcelona se creó la Oficina del Dato en 2018, que es una muy buena experiencia. Desde recientemente se está dando arquitectura jurídica a esta gobernanza en la Generalitat de Cataluña. Hay estrategias en Cataluña, en Valencia, en Galicia. El cuarto plan de gobierno abierto integra propuestas de datos abiertos muy importantes desde Canarias, desde Andalucía, desde Navarra, desde Andalucía. Es decir, es un momento con estímulo de estas políticas y, sobre todo, en 2020 sabemos que en junio se crea la Oficina del Dato. Estamos un poco a la expectativa. Estamos con una Secretaría de Estado muy dinámica, con una trayectoria relativamente positiva,
que quiere impulsar estas materias. Tenemos experiencias también, como mencionaban, la necesidad de que los reutilizadores sean tenidos en cuenta. Yo recuerdo que colaboré hace muchos años en una ley de transparencia de gobierno abierto y me miraban con una cara de sorpresa de decir, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Un consejo de reutilizadores? Integrar. Pues sí, es que ¿para qué nos sirve poner tantísima comida si nadie la va a comer? Y si se está demostrando después de 15 años de que hay una infrautilización. En este sentido, por ejemplo, los consejos de reutilización o el reciente en Castellón, que nos hablaron de una reciente actividad, Consejo de Reutilizadores. Bien, creo que vamos en la línea también de institucionalizar documentos como el de la Unión Europea, que ahora comento, o el reciente de la AIREF, la Autoridad Independiente Fiscal, con su opinión 1-2020, un documento excelente que pone el dedo en la llaga de los peores déficits que hay en España y la necesidad de autoridades independientes que garanticen estas políticas. Y, por favor, que no las atribuyan a las autoridades de transparencia, que ya funcionamos bastante mal en muchos sentidos. Bien, me quedan 10 minutos. Me gustaría centrarnos un poco en las políticas sobre todo impulsadas desde la Unión Europea. La Unión Europea parte de que en los próximos 7 años se va a disparar, va a haber un tsunami, una ola, le llamaba una segunda ola de los datos, le llamaba con su documento de febrero del 2020, en este auténtico tsunami que iba a dispararse la cantidad de datos y eso brinda una oportunidad a la Unión Europea, porque hoy por hoy son las Big Tech, las grandes tecnológicas. Pero con esta inversión desde donde se generan los datos, especialmente con el Internet de las cosas, con la sensorización, con el Internet cercano al usuario, va a disparar la cantidad de datos también en el ámbito del sector público y nos brinda una oportunidad a la Unión Europea, o así lo considera la Unión. Y básicamente, ¿cuáles son los objetivos de la Unión Europea y que los podemos escalar también a España y también a algunas regiones, muchos de ellos? Esencialmente, el objetivo supranacional es crear un espacio europeo de datos, un mercado único de datos. Básicamente, la idea visionaria es que a los datos pueda acceder el sector público o el sector privado a una cantidad casi infinita, dice textualmente, de datos de alta calidad en repositorios. Y todo ello, esta es la visión, con seguridad jurídica y con gobernanza de datos. Y además, desde una perspectiva europea, con una soberanía tecnológica de la Unión Europea respecto al resto del mundo. Es decir, repositorios de datos de alta calidad en un espacio europeo de datos de acceso ilimitado por el sector público y privado. La Unión Europea es consciente de los problemas de fragmentación, de las ventajas del sector privado y por hoy, de los problemas de disponer de los datos por la titularidad. A los que no sean juristas, ciertamente, que sepan que tenemos problemas, como he insistido, enormes en definir cuál es el título por el cual se pueden explotar datos. Como la propiedad, el secreto industrial, no es la propiedad intelectual, no es la propiedad intelectual, por lo general, y la protección de datos no es el título jurídico para la explotación en general. Y esto se tiene que aclarar para dar seguridad en la disponibilidad de los datos. Me gustaría subrayar la próxima Carta de Derechos Digitales, como señala que los datos que sirvan para el bien común son de interés general. Y esto es un punto de vista importante para el derecho que puede permitir que a través de las leyes se pueda obligar a que los gobiernos accedan a datos privados, los gobiernos accedan a datos de otros gobiernos e incluso desde el sector privado a datos del sector privado. Esto es importante porque se están prestando, son necesarios para la mejor prestación de servicios públicos. Se subrayan elementos que ya he señalado como la interoperabilidad, la necesidad de una infraestructura, la necesidad de mejorar la seguridad de las nubes europeas, las nubes nacionales y sobre todo eliminar los grandes desequilibrios entre las grandes tecnológicas y las pequeñas y medianas empresas, que además se generan círculos viciosos. Las pequeñas y medianas empresas, cuando acceden a la explotación de datos, uso de inteligencia artificial, Big Data, etcétera, lo hacen normalmente a través de las grandes empresas tecnológicas externas y les damos nuestros datos. Y este círculo vicioso hay que intentar cerrarlo, porque precisamente las grandes tecnológicas prestan sus servicios a las pequeñas y medianas empresas y explotan sus datos.
Se quiere estimular también desde la Unión Europea el derecho de la portabilidad en sus diversas fórmulas. ¿En qué sentido? Que la ciudadanía tengamos la posibilidad de explotar nuestros datos. No en el sentido puramente económico, pero también gestionar nuestros datos y no solo desde la protección de datos. Acabar, como decía un autor francés, con el feudalismo de los datos. También la posibilidad de donar datos, de fórmulas de altruismo de datos, de fórmulas por los cuales quienes cedan datos puedan acceder a los bancos de datos. Se necesitan activar este tipo de políticas y me gustaría también subrayar con la Unión Europea, de lo que hablará sin duda Julián, la necesidad de mejorar la regulación de la contratación pública para que cuando precisamente las administraciones contratan, ponen el dinero, puedan explotar los datos de estos servicios que nos prestan desde otras empresas. Me gustaría recordar algunas líneas muy generales de la Directiva de Reutilización. La Directiva de Reutilización de 2019 tiene que ser traspuesta antes de julio de este año. El Plan de Gobierno Abierto dice que ese es uno de los objetivos. Me gustaría recordar que viene, como antes señalaba, de una directiva del 2003 fuertemente reformada en 2013, que obligaba a que los datos, en general, tienen muchos defectos, pero, y de hecho a estas directivas se les ha criticado que establece obligaciones light, sin consecuencias por su incumplimiento o muchas veces con las palabras de se intentará, el uso preferente, etc. Sí que es cierto que se está mejorando la normativa. Me gustaría recordar que se parte de que los datos han de ser tan abiertos como sea posible, pero tan cerrados como sea necesario. Es decir, hay que abrirlo todo lo que se pueda, excepto por motivos de seguridad, de privacidad, de propiedad, de derechos económicos, y esta articulación jurídica es realmente compleja. Se necesitan datos legibles por máquinas, y así los se establece desde el 2013. Si se disponen que sean legibles por máquinas, porque ya no se trata de que el reutilizador se ponga las gafas y las manos para reutilizar los datos, ¿verdad? Se amplía la obligatoriedad de que las administraciones y el sector público dispongan de los datos personales, se obliga a que incluya también los datos de investigación. Luego nos va a hablar Antonia de las muchas dificultades que se tiene para reutilizar los datos de investigación financiada con dinero público. Pero es un objetivo esencial. No puede ser que estemos financiando información que no revierta luego fácilmente en la sociedad y se necesita romper muchas barreras jurídicas de las que hablará Julián. Los metadatos también son reutilizables. Se introdujo desde el 2019 la noción de datos dinámicos, especialmente útiles para las Smart Cities. Los datos dinámicos que han de estar integrados en APIs y, en lo posible, de manera inmediata. De igual modo están los datos de alto valor. Me gustaría recordar, por ejemplo, un documento muy interesante de la FEMP sobre el catálogo de 40 datos de alto valor más útiles para el ámbito municipal. Quizá hayan oído ustedes, en estos 2 minutos que me quedan, haré una muy escasa referencia a un futuro reglamento cuyo texto borrador se conoció en diciembre. Es la Data Governance Act, que sería como un complemento de la Directiva de Reutilización con una visión más amplia para intentar resolver estos problemas jurídicos de propiedad intelectual, seguridad, protección de datos. Pero se incluye en esta propuesta de reglamento, aún no aprobada, que ha de haber proveedores de servicios de intercambio de datos como puntos neutrales para acudir para reutilizar datos. Se subraya sobre todo, se agiliza el sistema de formularios para prestar el consentimiento para que se puedan reutilizar datos y registros de las solicitudes de datos para los reutilizadores. En la línea antes anunciada de reforzar las instituciones, se habla de crear autoridades a las cuales acudir cuando en 2 meses tener una respuesta de si procede o no procede la reutilización solicitada, velando por los intereses de terceros de propiedad, secreto, etcétera, etcétera. A modo de estos consejos de transparencia como el que yo pertenezco. E insisto, creo que sería un error dotar a los consejos de transparencia, que hoy por hoy ni vigilan por lo general la transparencia activa, dotarles de competencia en una materia que les queda un poquito lejos. En Francia sí que están apostando por una autoridad departamental y por una central para gestionar esa gobernanza de los datos.
y en este caso estamos hablando de una institución independiente para resolver estos conflictos. Y un elemento esencial, luego se hablará posiblemente de él, es que la pieza maestra para esta reutilización masiva de datos es esencialmente la anonimización, la pseudonimización, en su caso, para el ámbito de salud, o la disociación. Es decir, esta donación de datos, estos datos para el bien común y para el interés general, se permiten y se rompen muchos de los problemas jurídicos cuando hay una buena anonimización o, en su caso, pseudonimización en los términos, por ejemplo, de la legislación de salud. Bien, en este sentido, me gustaría, para concluir, decir que los instrumentos españoles están apostando, una vez más, no es la primera vez, pero están apostando en la estrategia de inteligencia artificial recientemente adoptada, la España 2025, las anteriores agendas digitales. Los planes de digitalización del Gobierno de España del mes pasado también hacen constantemente la referencia a facilitar la explotación del dato. Lo que falta es que nos dejemos, después de 15 años, de proclamar únicamente lo importante que es, sino de adoptar buenas políticas de gobernanza del dato. Pues bien, en estos 20 minutos, que me he excedido 40 segundos, muchísimas gracias y quedo a su disposición. Muchas gracias.